La palabra dice que los limpios de corazón te ven a ti. Padre, tú nos diste un nuevo corazón y ese corazón, Señor amado, te experimenta, ese corazón te percibe, ese corazón, Padre, vive en ti y para ti. Te damos gracias por la realidad de Cristo en nosotros y declaramos, Señor, que en este día no caminaremos como aquellos que no tienen entendimiento, no tienen, Señor, claridad de tu presencia, sino que este día, Señor amado, es un día para decidir caminar sobrios, atentos, Señor amado, conscientes de tu presencia en nosotros, de tu presencia manifiesta, y no solamente en nosotros, Señor, sino que a través de nosotros, y qué maravilloso es saber que estás a favor de nosotros. Eres muy, pero muy, muy, muy bueno, Señor, y eso lo hemos podido gustar. Y a todos aquellos que van a ver este video y que son nuevos, Señor, que están recién dando sus primeros pasos, les animamos, Señor, en tu nombre, a que puedan gustar y ver que es bueno, Jehová. Ver que tú eres bueno, Señor, que tú saques toda falsa imagen, todo aquello que te ha desprestigiado por años, todo falso concepto, toda falta idea, toda idea necia en cuanto a ti, que sea derribada en el nombre de Jesús y que podamos, Señor, a través de lo que compartimos, poder, Padre, traer a realidad, traer a lo visible, lo maravilloso, Señor amado, que tú eres. En el nombre de Jesús, gracias, papá, amén y amén. Bueno, saludo a los que se han ido agregando. Y ya vamos a arrancar. Vamos a ir a... Ayer estuvimos leyendo el Salmo 100. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién se acuerda qué Salmo estuvimos viendo ayer? Está un poquito desfasado esto, pero yo le espero, no importa. Estamos dormidos ya. ¿Quién está despierto ahí tras la cámara? ¿Qué Salmo estuvimos viendo ayer? Connie, Arely, Salmo 103, Yaque, Salmo 103, la Ceci, Salmo... no, están despiertos los cielos, están despiertos. Estuvimos viendo el Salmo 103 y entre lo mucho que hablamos y compartimos, bien Laurita también se acuerda, estuvimos hablando acerca de que Jesús le tocó en su tiempo confrontar a aquellos o tener esa actitud firme, radical de los religiosos, porque de su era, porque en realidad ellos estaban mostrando algo que no tenía nada que ver con la esencia del Padre Celestial. Y el mundo se llena de rumores, el mundo está lleno de rumores. A usted a veces le habla mal de una persona y usted ni la conoce, pero usted quizás es tentado, tentada a ser parte del mal comentario que se hace de esa persona. Nosotros los seres humanos somos gente que lamentablemente a través de toda la caída de Adán se infectó en toda la humanidad mucho el prejuicio, el pensar mal, el tener una idea equivocada de alguien. De repente nosotros criticamos o juzgamos según las apariencias. Y eso es un mal que por más que nosotros vamos luchando, siempre se da de manera natural por causa del viejo Adán, por causa de la vieja Eva. Le vamos a echar la culpa a ellos. Entonces, cuando Cristo llega a nosotros empezamos a ser transformados por medio de ir conociéndolo a Él, nos damos cuenta que nosotros teníamos un concepto de Dios súper errado a lo que Él es realmente. Y ya no nos podemos seguir haciendo partícipe de esos comentarios o de esas creencias que no tienen ningún fundamento, nada donde puedan sustentarse. La gente piensa que Dios es un Dios castigador porque alguien le enseñó que era un Dios castigador. La gente piensa que Dios es un Dios lejano porque alguien le enseñó, la experiencia que tuvo le hizo un Dios lejano, y eso lo perpetúan como algo que se hereda,
O sea, la abuelita le dice al nieto, pórtate bien, porque Diosito te va a castigar. Después el nieto le dice a su hijo, no, es que yo sé que si tú te portas mal, Diosito te va a castigar. Y así se van perpetuando las ideas, los prejuicios, las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Mira, en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias, y terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. O sea, hay una naturaleza caída en el hombre que tiende a pensar, como dice la versión PDT, bobadas en cuanto al Señor. Con Rocío no hemos reído mucho de esta palabra, porque como menciona, bobada. Pero la verdad es que es pensar algo que nada que ver con Dios. Es creer algo que no tiene fundamento, no tiene sustento. Entonces, ¿qué hace? Que cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y vamos teniendo un crecimiento en la experiencia con Él, esta se hace nuestro fundamento, esta se hace aquello en lo que creemos. Entonces, todas las cosas necias, como dice la NTV, o las bobadas, como dice la PDT, empiezan a caer. ¿Y por qué es tan peligroso tener esas cosas arraigadas a nosotros como herencias perpetuas, como las cuidamos a veces, como dicen la abuelita, como hueso santo? No, ¿por qué? Porque me lo enseñó mi santa madre, porque me lo enseñó el curita, porque me lo enseñó el pastor que yo quise tanto. Pero tú no sabes cuánto de eso estaba en la escritura y cuánto de eso no, y te ha llevado a vivir una vida equivocada. No has podido disfrutar lo que Dios tiene para ti porque te has aferrado con todo a eso. Pero estamos viviendo un tiempo donde Dios está reformando nuestros pensamientos, nos está dirigiendo para que creamos adecuadamente, porque el deseo de Dios siempre ha sido que vivamos adecuadamente. Y cuando hablo de vivir adecuadamente, no estoy hablando en un término moral solamente, porque hemos reducido a Dios que solamente quiere que nos portemos bien. No, estamos hablando de la vida y vida en abundancia que Él nos otorgó. Yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida. Y no solamente tengan vida, sino que la tengan en abundancia. Pero necesitamos creer adecuadamente. Ayer estuvimos hablando de la bondad de Dios. Vimos en el Salmo 103, como muchas comentaban, vimos cómo Dios nos trata a nosotros como un padre trata a sus hijos. Entonces está Dios demasiado difamado en el mundo. Demasiada gente tiene prejuicios en contra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen arraigadas esas cosas que le digo recién, que eso que me enseñó mi mamá, eso que me enseñó mi papá, eso que me enseñó mi santa abuelita, y esa persona que yo quise mucho. Entonces, como para mí es un ser querido, se transformó en un nexo de que yo reciba todo. Pero muchas veces usted tiene que saber que Cristo habita en el corazón del hombre, pero no todo lo que hay en el hombre es Cristo. ¿Me doy a entender? Dios habita en usted, Dios habita en mí, pero no todo lo mío es Cristo y no todo lo suyo es Cristo. Todavía hay mucho de nosotros que no ha de manifestarse, que se está transformando para que Él se manifieste. Por eso Pablo dice hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, Él viene como una semilla, pero hay un proceso para que Él se vaya formando en nosotros. Y en esa formación, en ese proceso de formación, es donde nosotros tenemos que discernir qué es Cristo y qué no es Cristo en nosotros. Para que no perpetuemos lo que no es Cristo. Para que no enseñemos lo que no es Cristo como si fuera Cristo. La iglesia es celestial. La iglesia no es lo que nosotros conocemos, las cuatro paredes, el lugar, el templo. Eso no es la iglesia, ese es el lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia es gloriosa, la iglesia es celestial, tiene una naturaleza divina. La iglesia solamente la podemos ver a través de la revelación, de que nuestros ojos se abran, pero
Hoy día nosotros somos la iglesia, somos parte de la iglesia, pero no todo lo que nosotros manifestamos es en sí la esencia de la iglesia. Hay muchas cosas que están siendo formadas, siendo trabajadas. Por eso usted nunca ponga la mirada en aquellas cosas que a lo mejor tienen defecto por ahora. ¿Por qué? Porque si usted pone la mirada en las cosas que todavía tienen defecto, la verdad es porque usted está ignorando que la iglesia tiene una naturaleza divina. La iglesia es una iglesia gloriosa, como el Padre la ve, como el Padre la diseñó, la equipó. Pero la iglesia la componen personas en quienes Cristo se está formando. Somos una obra en construcción, no una obra terminada. Y eso usted tiene que evitarle que usted se vaya, se salga, se desconecte antes de tiempo. Como un bebé que se quiere desconectar de la incubadora porque no era lo que se imaginaba. No, el bebé tiene que permanecer allí, tiene que preservarse la vida, ese lugar. No, es que no me gusta, se va a terminar muriendo. Eso le ocurre a un bebé que es desconectado antes de tiempo si tiene necesidades vitales de una incubadora. Entonces la iglesia es gloriosa, la iglesia es perfecta y tenemos que saber que no todo lo que a lo mejor se ve allí es iglesia. Hay también mucha participación humana. Entonces, ¿qué hacemos frente a esas cosas? Por eso es tan importante la luz de Cristo, depender de la luz de Cristo, porque la revelación de Él, la luz de Él va a empezar a hacer que todas estas cosas se vayan cayendo. Y no para como un arma de herirnos los unos a los otros, sino que al contrario. ¿Cómo sabes tú que has recibido una revelación? Porque esta revelación nunca te pone en contra de la autoridad, nunca te pone en contra de las personas. Al contrario, si tú has recibido una revelación de Cristo en algo, en algún aspecto de la iglesia, en algún aspecto de la familia de Dios, siempre esta te va a llevar a amar más. Porque Dios no haría nada que a ti te saque, te desconecte. Porque eres su amado, eres su amada. Entonces cuando tú ver ciertos aspectos y es de Dios, tú vas a terminar orando más, o tú vas a terminar ayunando más, amando más, porque eso provoca la revelación de Cristo. Cuando tú ves algo malo en tu cónyuge, Dios te revela algo, no es para que te alejes y para que digas, oh, Dios lo desenmascaró delante de mí. Tú tienes que saber que si Dios te lo mostró, confió en ti para que tú ores por eso, para que tú puedas pelear la batalla, para que tú intercedas, para que tú puedas ponerte a la brecha. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de transformación, en el proceso de construcción, tenemos que tener esa claridad. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero como yo estoy en construcción, no creo que todo lo que haga sea Cristo. Eso nos hace estar conscientes de que podemos cometer errores, de que no caemos en el pensamiento ilusionista de perfección. No caemos. ¿Por qué la gente se desilusiona? ¿Por qué nos desilusionamos los seres humanos? Porque en algún momento nos ilusionamos. Entonces, cuando terminamos ilusionándonos con algo o con alguien, vamos a desilusionarnos porque tú no tienes que poner tu ilusión tú tienes que saber, mira, Dios está maravilloso. A mí me gusta mucho cómo Dios trabajó con los pilares de la iglesia primitiva, Pedro, Juan y Jacob, los tres. Y el Señor nunca los hizo a ellos ilusionarse con un Jesús, ilusionarse con el ministerio, ilusionarse con ciertas cosas o personas, sino que los hizo vivir vidas donde les mostró la sobrenaturalidad, pero bien aterrizado. Entonces nosotros vemos a un Pedro, un Juan y Jacob que caminó con Jesús, que vio cuando Jesús le sanó a la suegra, que vio cuando levantaba a los muertos, cómo sanaba las enfermedades, las dolencias, cómo todo lo que él hacía evidenciaba que Dios estaba con él.
pero también lo llevó a un monte y lo hizo transfigurarse delante de él, delante de ellos, y eso provocó que los discípulos conocieran esas dos partes de Cristo. El Jesús de Nazaret que comía con ellos, que iba al baño, el Jesús de Nazaret que necesitaba lavarse los dientes, el Jesús de Nazaret que conversaba, el del día a día. Y también les hizo ver al Cristo eterno. Entonces, y en ese cuadro nosotros vemos la intención de Dios, de querer mostrar, no ilusionar a la gente. Hay una parte natural y hay una parte divina. Entonces nosotros no nos ilusionamos, nosotros tenemos la realidad de saber que si yo soy un vaso de barro que porta un tesoro de gloria, ¿por qué voy a pensar que en el que está a mi lado, el que está frente a mí, no tiene no está hecho de lo mismo? Y eso nos lleva a ilusionarnos. Y todo aquel que se ilusiona, se desilusiona. Te tiene que estar, como dicen por ahí, vacunado de antes. Aprender a perdonar, incluso por los pecados que aún no cometen contra usted. Dar un copago. O sea, no solo perdono la ofensa que me hiciste, la que me estás haciendo, porque el Señor nos lleva a perdonar 70 veces 7, sino que además te voy a dar un copago porque entiendo que eres tan vaso de barro como lo soy yo. Y eso si usted lo empieza a aplicar con los demás, sea quien sea, usted va a vivir más libre y más feliz. Y usted va a poder echar raíces con las personas, no va a tener relaciones superficiales en Cristo. Porque recuerde que el cuerpo de Cristo es una realidad espiritual, es algo celestial. Pero nosotros con el cuerpo de Cristo convivimos a diario, en el andar del día a día, porque su esposo también es parte del cuerpo de Cristo, sus hijos en Cristo también son parte del cuerpo de Cristo. Si su suegra es una hija de Dios, también es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos contacto o interactuamos con el cuerpo de Cristo a diario. Entonces, es una realidad espiritual, la iglesia del Señor celestial, gloriosa, el cuerpo de Cristo, pero en el día a día yo me relaciono y allí es donde nosotros tenemos que aprender a cuidar los vínculos. Dios te da la perfecta unidad orgánica. Por ejemplo, Él te dice, yo soy la vid, tú eres el pámpano. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. Separado de mí no puedes hacer nada. Eso nos enseñó Jesús, ¿se acuerdan? Pero Él es la vid, nosotros el pámpano, y nos dice permanezcan. O sea, que está la palabra que interpreta acá es que nosotros necesitamos permanecer. Tú y yo no podemos provocar unidad orgánica y meternos a la fuerza a la vid. No, esa es una obra de Él. Yo soy la vid, ustedes el pámpano. Él nos unió. Él nos dio esa perfecta unidad orgánica con Él. Como la vid y el pámpano. Como el parrón y el fruto. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar el vínculo. A través de la comunión, a través del hablar con Él. Permanecer en su palabra, porque nadie puede permanecer en un vínculo de unidad con Dios si la palabra de Dios no cobra lugar en su vida. Es inevitable que al tú ser unido con Dios, Dios en ti, tú en Él, Cristo en nosotros, es que tú estés divorciado, divorciada de las Escrituras. Eso es totalmente incompatible. Eso es como algo anormal. No se ve eso en los hijos porque no es que te digan lee la Biblia, es que es parte de, es como que tú dijeras, no, la verdad es que yo soy un ser humano, pero yo no como. Es incompatible la acción de no comer con la vida humana, porque la vida humana se nutre y la vida humana también se hidrata. Entonces tú lo ves como raro, tú no ves poniendo la alarma en el reloj para que la gente tome agua. Puse la alarma. No, el cuerpo te lo pide. Es raro poner la alarma, tengo que comer. Porque el cuerpo te lo pide. Yo pondría la alarma para no comer, así como danger, 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 danger. Pero no para comer, porque el cuerpo funciona de manera natural. Es parte de la vida
la cual tenemos. Pero en el Señor es lo mismo. Al estar unido a la vid, parte de lo normal es que la palabra de Dios empiece a ser algo muy importante en nuestra vida. Que haya hambre de querer leerla, de querer saber, de querer que Cristo sea manifestado y revelado. Y es allí donde empieza a venir la luz, nuestros pies son alumbrados. El otro día leíamos el versículo donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra, como dice en el libro de los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra, y lo que significaba en la versión inglesa, lámpara es a mis pies tu palabra, es un rayo de luz. Se cayó frente a mis pies y pude ver. Entonces el rayo de luz, la luz, que es la palabra de Dios, te permite a ti ver para caminar en libertad, en bendición. La versión en inglés dice, por tus palabras puedo ver por dónde voy. Vierten un rayo de luz en mi camino oscuro. Salmo 119, versículo 5. Entonces la palabra es parte, cuando la palabra viene a tu vida, no es algo así como opcional, se va a dar de manera natural. Querer leer la Biblia, orar, tú no tienes que poner una alarma para orar en el sentido es como voy a tomar agua a las 5, a las 4 y a las 3. Te va a dar sed. La oración, el respirar del Espíritu es continuo. Hay momentos en que nos apartamos, estamos solitos, pero es un orar continuamente. Hablamos con Él mientras hacemos una cosa, mientras vamos para allá, para acá, conscientes de su presencia 24/7. Como decía Elías, en cuya presencia estoy. O sea, continuamente. No me salgo ni me meto a su presencia. No estoy ahí metiéndome a su presencia. Ahora me salgo de su presencia. Me meto a tu presencia, Señor. Y ahora me salgo de tu presencia. Es como, ¿perdón? ¿Te imaginas el Cristian David entrando a mi pieza y diciéndome, permiso, voy a entrar a tu presencia? Y después cuando sale, perdón, me voy a salir de tu presencia. Estamos juntos en casa y estamos todos. Estamos presentes, todo. Entonces, con Dios es lo mismo. Tú estás en su presencia 24/7. Por eso Elías decía, en cuya presencia estoy. O sea, él no tenía que entrar ni salir de su presencia, sino que estaba en su presencia continuamente, porque tú y yo habitamos en Cristo. Cristo nos habita a nosotros. Usted no entra y sale. No, es que yo entro por el atrio. Señor, ahora voy en el lugar santísimo. Es como decirle, voy llegando. Ya no existe tal cosa, sino que nosotros accesamos confiadamente al trono de la gracia. Cristo en mí, yo en Él. Cuando yo digo cualquier palabra, estoy delante de su presencia, estoy en Él. No hay un lugar tan profundo, tan lejos que Dios pueda decir, no, déjala que está afuera, está en el patio. ¿Dónde está la Marisol? No está en el patio del... No, estamos en su presencia 24/7. Por eso, de toda palabra ociosa que hablamos, vamos a rendir cuenta. Y están siendo anotadas allí, en los libros de las memorias del Señor. Cuidado con las palabras violentas en cuanto a Dios. Las quejas, los reclamos, las incredulidades. Cuidado, porque está todo siendo allí registrado. Entonces, sus palabras son luz que van a alumbrar. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad de nuestra vida, esta unidad orgánica maravillosa, sabemos que Él nos la dio, pero nosotros la cuidamos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Y cómo se permanece en ti, Jesús? Guardando mi palabra. Tú me diste el regalo aquí, es la unidad orgánica. Eso era imposible que ocurriera. Dios y el hombre y Dios, unidos en un solo ser, inseparables. O sea, nunca más soledad, nunca más estar sola, nunca más imposibilidad, porque todo lo podemos en Cristo que está en nosotros. Entonces, una perfecta unidad, algo que no se podía hacer. La mente de Cristo en ti y tú en la mente de Cristo. El Espíritu Santo en ti, tú sincronizada, unida al Espíritu de Dios. No, esto de la unidad orgánica no es mi tema hoy día, pero es glorioso y es maravilloso.
Entonces, desde esa unidad orgánica que Dios nos regala, Dios nos dice, permanezcan ahí. O sea, si Él nos dice, y la palabra en Juan 15 menciona tantas veces permanecer, 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 muchas veces. Si nos dice tantas veces, permanezcan, es porque puede haber una opción de no permanecer. ¿Y cómo permanecemos en esta unidad orgánica que Él nos otorgó? Guardando su palabra. Guardando su palabra. No solamente hay que ser oidor de ella y gritar, glorioso, amén, aleluya. Ese es un rema para mi vida. Sino siendo hacedores de ella. Siendo hacedores de ella. Me llama a mí mucho la atención cuando estamos frente a hijos nacidos, hijas nacidas de Dios, y hay que convencerlos de que perdonen. Cuando hay que convencerlos de que perdonen. ¿Y sabes cómo se puede convencer a alguien que perdone? ¡Ey! El prisionero eres tú. ¡Ey! Esto te va a enfermar a ti. ¡Ey! Tú le tienes que convencer con beneficios personales para que decida soltar. No, pero es que lo que me hicieron es muy grande. Y mi pregunta es, ¿qué hace frente a la palabra? Cuando Él te dio su vida, su unidad, te dio el poder para hacerlo. La capacidad, estamos aptos, somos viables para una vida según Dios. Y Dios te dice, perdona, porque si no perdonas, tú tampoco eres perdonado. Guardar la palabra de Dios, poner en práctica la palabra de Dios. Cuando Jesús habló del necio y del sabio, de aquel que construye su casa sobre la roca y aquel que construye su casa sobre la arena, usted sabe que Jesús estaba hablando, antes que eso, cuando hablemos todo el contexto, porque recuerde que los capítulos que están en la Biblia, los números, los pusimos nosotros, fueron puestos para darle un orden, pero los subtítulos, ni los capítulos ni los números no están. Esas cosas no tienen nada que ver con lo esencial, con lo original. Pablo no estaba diciendo anota, tercera de no sé qué, segunda de no sé qué, Pedro no estaba, Juan no estaba diciendo, no, esto es que vaya en tercera de Juan, anota el número 2. No, capítulos, versículos y subtítulos son puestos para darle un orden a la escritura, pero no tienen nada que ver con lo original. Entonces, cuando se habla el contexto, cuando tú vas a los evangelios y Jesús habla del sabio que estaba edificando su casa sobre la roca y el necio que estaba edificando su casa sobre la arena, lo que está hablando es anterior a eso, en el contexto que leemos eso, está diciendo cualquiera que, oíste que fue dicho que cualquiera que mate a otro será culpable de cierto de homicidio, pero yo les digo, cualquiera que se enoje con otro ya cometió homicidio en su corazón. Oíste que fue dicho, cierto, que no codiciarás, y empieza a hablar Jesús de la ley y a poner él hablar acerca de lo que él decía hoy. Entonces tú te das cuenta de que está hablando acerca de lo que debe, e incluso habla, versículos anteriores, acerca de poder, del perdón, del enojo. Te habla de cosas en la vida práctica, del adulterio, te habla del dar la limosna, del dar lo que uno da. Te habla de todas esas cosas que se ejercitan en el día a día. En el día a día, los pensamientos incorrectos con la mujer incorrecta o con el hombre incorrecto. En el día a día, la gente pensando mal de los demás, teniendo problemas con su prójimo, enojándose con su prójimo, cosas del día a día. Entonces, cuando Jesús va a la parábola de la roca, de la arena, de construir la casa allí, lo que está diciendo Jesús es, el sabio es aquel que escucha la palabra y la pone por obra. ¿En qué la pone por obra? En todo lo que ha mencionado en los capítulos anteriores, los versículos anteriores. Y el necio es el que escucha la palabra y no la pone en práctica. No perdona a su prójimo. Vive enojado, maldiciendo a los demás, cometiendo homicidio en su corazón. Piensa y considera a la mujer equivocada, o piensa y considera al hombre equivocado, y comete en el día a día. Lo que Jesús está diciendo es, ustedes no solamente tienen que oír, los que practican mi palabra,
Los que la obedecen son aquellos que construyen su casa sobre la roca. Que cuando vengan las lluvias, esta no va a caer. Es imposible no practicar la palabra de Dios y que venga la tormenta y a usted no se le caiga la casa. No es como por arte de magia. Un arte de magia que hay que tener un fundamento y el fundamento es Cristo. Cristo de tal manera revelado donde en ti y en mí hay una obediencia absoluta. Entonces las tormentas, los problemas van a evidenciar qué clase de fundamento tenemos. Y la gente que tiene un fundamento sólido, los hijos de Dios que tienen un fundamento sólido son los que no son solo oidores de la palabra, sino que la practican, la obedecen. No debieran de convencernos que tengamos que perdonar. Ser gente que dé copago a la humanidad. Me fallaron y no voy a perdonar porque me prometieron que nunca más me iban a fallar. Sino que yo perdono sabiendo que lo van a volver a hacer. Estoy consciente de la humanidad de la persona, porque también estoy consciente de mi humanidad, que soy un vaso de barro, pero que tiene un tesoro de gloria, y el que está a mi lado también es un vaso de barro. A algunos les lleva menos tiempo desarrollar ese tesoro de gloria, a otros les lleva un poco más. Tienen que ser un poquito más quebrantados, son más duros como de romper para que salga lo que hay dentro. Pero de que Dios se va a encargar de que pueda salir este depósito de gloria, se va a encargar. Por eso la palabra de Dios habla, esta leve tribulación momentánea va a producir un mayor peso de gloria. Porque en la tribulación, en la dificultad, somos quebrantados, somos quebrados para que pueda manifestarse Cristo. Por eso el problema no es el problema. El problema es problema porque tú y yo lo consideramos problema, pero puede ser una posibilidad de crecer, de que Cristo se manifieste, de ver su gloria. Como dijo Jesús, esto no es para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, es para ver la gloria del Señor. Y es allí donde nosotros estamos frente a esas adversidades momentáneas, pero donde vamos a ver el tesoro de gloria salir, manifestarse. Hay una unidad orgánica que tú y yo, en la cual tú y yo necesitamos permanecer en Cristo, y hay una unidad orgánica en la cual tú y yo debemos permanecer, y todo esto lo que hablé fue por esto, en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay que cuidar los vínculos. Hay una unidad orgánica con la gran familia de Dios, pero esta unidad orgánica no se cuida hablándole y mandándole saludos una vez a las miles. Usted tiene que aprender a orar por su hermano. Usted tiene que aprender a bendecir a sus hermanos. Permanecer en la unidad, cuidar el vínculo que nos une, que es el vínculo, la unidad en el cuerpo de Cristo. Mira, en las iglesias siempre se pide oración, yo quiero orar por la unidad de la iglesia. No, la unidad de la iglesia es algo orgánico que el Señor nos regaló. El cuerpo de Cristo está unido. Lo que tenemos que hacer es orar para que las personas que somos vaso de barro, colaboremos, permanezcamos en esa unidad. Y que nuestras actitudes, que nuestras formas no terminen desconectándonos a los unos de los otros. Que no nos ilusionemos con el hermano ideal. Yo cuando me casé pensé que me casaba con el hombre ideal. Pero después me di cuenta que era el hombre real. Entonces lloré amargamente. Igual me voy a desahogar hoy día. No, mentira. Lloré amargamente porque mi esposo no era malo. No es que él fuera malo, es que yo me hice una ilusión. Yo me imaginé al hombre ideal, pero Dios me dijo, yo no tengo el hombre ideal para ti, yo tengo un hombre real. Y esa experiencia fue muy fuerte. Me imagino que a él también, pero no es su oportunidad de hablar, así que no va a contar su lado. Entonces, cuando nosotros nos hacemos la ilusión con la iglesia ideal, con el pastor, la pastora ideal, con los hermanos ideales, es peligroso porque tú vas a terminar viendo que Dios te da gente real, con una naturaleza divina, pero en un vaso de barro. Y es allí donde tú tienes que aprender en el Señor a mantenerte unido a la vid, orando por ellos, bendiciendo, perdonando, dando copago. Dando copago, ¿qué quiere decir? Me ofendieron, lo vamos a solucionar, lo vamos a conversar, pero yo sé, yo no necesito perdonarte porque me vas a prometer que nunca más me lo vas a hacer. Sería lo óptimo
que vamos evitando dañar para que no tengamos que andar todo el día perdonando. Evitamos porque eso habla de madurez, pero hay un copago. El mismo que Dios nos dio a nosotros cuando nosotros le fallamos. Él desde antemano dijo, yo sé lo que me estoy metiendo. Y por eso el sacrificio de Cristo fue tan grande. Por eso fue esa obra tan perfecta y que tuvo que quedar consumada. O sea, el Señor un día me acuerdo que yo estaba orando y me sentía súper mal porque le había fallado. Y Dios me habló y me dijo, ¿tú crees que yo esto no lo tenía? Es como que se me fue de las manos tu vida. Y fue algo tan maravilloso porque yo vi a Dios. Es como cuando tú dices, yo sé lo que estoy metido, yo sé lo que estoy involucrado, sé con lo que quizás me tenga que enfrentar. No me es como que Dios está, ¡ah! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No, se me fue de las manos esta situación con tal persona. Dios no es así. Dios es un Dios maravilloso. Hay demasiados rumores equivocados de Dios, demasiados rumores equivocados de la iglesia. Todo lo que es nuestro pensamiento se forma desde muy pequeñito por lo que nos enseñan, por lo que vamos viendo. Llegó el tiempo de que nuestro pensamiento se forme por causa de esta unidad orgánica, por causa de oír a Dios, por causa de pasar tiempo con Dios, por causa de creerle al Señor. La creencia es antes que los pensamientos. Usted decida creer en Dios, decida creer en su palabra y va a ver cómo sus pensamientos empiezan a cambiar. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Dios more en abundancia en ustedes, en mí. Porque la palabra de Dios, cuando la creemos, no cuando la oímos sin ponerla en práctica, no cuando damos gritos de júbilo, oh, qué lindo versículo, amén, 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 y después, no, lo que pasa es que sí, por eso dice la Biblia, pero estamos igual, la realidad nadie la cumple. No, sino que usted la palabra viene a su vida y usted la practica en el día a día. Allí está usted parándose en la roca, ahí está parado en el fundamento. Entonces cuando esta palabra empieza a venir a nosotros, la empezamos a practicar y la creemos con todo nuestro corazón, que fue lo que hablamos ayer. Al estar establecida en nuestra vida, la palabra, los pensamientos que se produzcan van a ir en conformidad a esta preciosa palabra, la mente de Cristo en nosotros. Y nuestros pensamientos cada vez más van a ser los pensamientos de Dios en nosotros. La palabra va a empezar a permearlo todo en nuestra vida, Y ya los pensamientos que son de tu vieja criatura, los dardos del enemigo que vienen, tú lo vas a identificar muy rápido, porque tú sabes en lo que has creído y en quién has creído. Entonces vas a poder discernir, esto no es de Dios, porque su palabra dice, tenemos que volver al escrito está. Escrito está. Jesús venció porque dijo, escrito está. Escrito está. Cada vez que el diablo le mencionaba la Biblia, porque él se la sabía. El diablo sabe más Biblia que a veces que los hijos de Dios, lamentablemente. Entonces, él le decía, su palabra, el diablo le decía al Señor, recuerda que dice, lánzate sobre esto porque dice en su palabra, sus ángeles mandará acerca de ti. Biblia, Deuteronomio le mencionó. Entonces, ¿qué? Y Jesús le decía, escrito está. Escrito está, y sacaba el rema, la palabra de Dios, para confrontar esas cosas. Entonces, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, la practicamos. Si allí dice que hay que perdonar, usted no necesita una revelación, usted necesita obedecerla. Usted ya tiene una naturaleza diferente. Cuando la palabra de Dios le habla a usted del dar, usted no necesita que le convenzan. Usted no necesita nada de eso, usted necesita obedecerla. Cuando la Biblia le habla que su vida le pertenece a Dios y no a usted no necesita que lo convenzan. Usted no necesita gente que le manipule, no necesita gente que lo rete, no necesita gente que con el dulce le quiera llamar la atención para que usted haga lo que Dios dice. Usted lo único que necesita es poner en práctica la palabra de Dios. En estos tiempos, hay mucha gente que a lo mejor se va a saturar tanta palabra en las redes, a través de todo. Usted tiene hoy día palabra de Dios, pero mi pregunta es, ¿cuánto de eso usted pone por obra, en práctica?
Necesitamos manifestar al Cristo que portamos, y el Cristo que portamos fue un Cristo obediente. Yo aprendí que yo no puedo ser obediente, que yo soy el ser más porfiado de esta tierra, pero yo no apelo a mi obediencia, sino que yo apelo a la obediencia de Cristo, que fue completa y absoluta. Y como Él me habita, aleluya, como Él nos habita, porque eso yo creo que Él habita en mi vida, que Él mora en mi ser, que con Cristo fui crucificada y que ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces la porfiada, la desobediente, está muerta. Esa no fue reformada. Por eso no es mi obediencia, no es tu obediencia, es la obediencia de aquel que cumplió la obediencia completa y que vive dentro de ti. Él es el obediente. Él es el obediente. No hay ningún mérito en ti y no hay ningún mérito en mí. Yo soy el ser más impaciente de la tierra, la más desobediente de la tierra, la más pecadora, y póngale todo, ya tírame todo a mí nomás, ya. Somos nosotros. Usted reconózcase en la... No tenga temor, no se avergüence como Adán, no corre a esconderse en su desnudez, no corre a esconderse de Dios, no tiende a ponerse hojitas y taparse. Ay, no, sí, pero yo tengo esto bueno. Las hojitas son... Cuando Adán y Eva vieron su desnudez, se pusieron hojas para cubrirse porque se vieron. Y la hojita es todo elemento artificial que nosotros usamos para poder cubrir quiénes somos. Usted tiene que reconocer que usted es descendiente de Adán. Y al ser descendiente de Adán, es peor de lo que usted se imagina frente a los ojos de Dios. Señor, yo soy pero tan pecadora. No, eres peor de lo que tú te imaginas. Te tiene que saber, si no tiene que correr a esconderse. Que no se avergüence de esas cosas que salen ahí a la luz y usted dice, wow, qué perverso esto, lo que estaba en mi corazón. Imagínate lo que pensé de tal persona. Y cuando salen esas cosas, usted no se corra a esconder y a decir, Señor, me siento culpable, ahora no puedo ni orar por lo que pensé. No, usted es eso y peor. Usted lo que tiene que hacer es reconocerse. Cada vez que usted vea, esté consciente de esa naturaleza, usted reconozca a Cristo, usted diga, Señor, pero no soy yo. Yo no soy el que tiene los méritos delante de ti. Mi obediencia no abre los cielos. Mi obediencia no provoca que Dios me ame más. Mi obediencia está infectada. Mi obediencia es como decir, ya tocó lo contaminado. Todo lo mío no sirve. Todo lo suyo no sirve. No es que yo soy un ser súper paciente. No es mi paciencia, no es mi fruto de bondad. No es la capacidad que yo tengo de hacer las cosas bien. Es Cristo. Tenemos que hilar. Vamos a ver nuestra próxima serie, la próxima semana. Vamos a hablar del aspecto, el aspecto que nos impide vivir a Cristo más importante en nuestra vida, que es el aspecto bueno de nosotros, el aspecto bueno del alma. El aspecto malo y el bueno deben ser crucificados. No hay nada en nosotros, no es mi fuerza de voluntad. Incluso nosotros, no, es que lo que pasa es que yo cuando conocí al Señor, la palabra de Dios dice que con cuerdas de amor Él nos atrajo. Él puso el querer como el hacer. Él en un momento abrió los ojos, sacó la venda y la palabra fue creída. Pero anterior a eso, si no es sacada la venda, no vemos. Nos predicaron, hicimos y nada queríamos. Pero cuando Él sacó la venda y Él provocó el querer como el hacer, comenzó esta obra. Yo ya no sé decir si Cristo vino a mi vida, si yo Cristo vine a Él, si yo vine a Él, yo no sé. Yo ya nunca más dije cuando yo vine al Señor y la iglesia. No, yo ya no digo eso porque yo digo, Señor, yo estoy tan perdida en el sentido de saber que todo comienza en Él, todo lo sustenta Él y todo lo provoca Él. El Espíritu Santo añade a los que son salvos. Tú predicas, pero el Espíritu Santo decide a quién le saca la venda, cómo se provoca la transformación en el corazón. Entonces no es nuestra obediencia. Descanse esta mañana y diga, Señor, yo me reconozco como alguien que descendió del primer desobediente de la tierra, Adán. Pero por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la vida, y donde abundó el pecado, hoy sobreabunda la gracia. Por medio de Cristo, por medio del Espíritu vivificante, entró la vida a la humanidad. Y si el pecado se expandió a través de la persona que Adán lo trajo, nosotros vemos que a través de Cristo se expande la vida, y dice que si abundó el pecado, hoy
es mucho mayor, sobreabunda la gracia de Dios. Por eso usted no se aferre a su obediencia como un mérito para que Dios haga. Usted lo que tiene que hacer es decir, Señor, qué rebelde, qué desobediente esta humanidad, pero la sobreabundante gracia de Cristo en mí, la obediencia de Él en mí, es lo máximo. Y a eso me aferro, al Cristo obediente que me habita, al Cristo sumiso que me habita, al Cristo, todo lo que nosotros nos falta, Él lo tiene en abundancia. Amén. Nosotros somos seres imperfectos, pero que portamos un Dios perfecto. Entonces usted no desconozca, no se haga el loco. Yo el domingo te prediqué acerca de cuando nosotros queremos tapar bajo la alfombra ciertas cosas. Usted no se esconda, no corra avergonzado, porque Dios ya pagó por nuestra vergüenza. En nuestra humanidad hay una naturaleza que ya necesitamos sacar de debajo de la alfombra y poder identificarnos. Y cuando tú estás en ese proceso, la gente tiene que tiene que convivirlo en el sentido de que es necesario. ¿Por qué? Porque también le da madurez al otro que aprenda a cubrir la tuya. Cuando Adán y Eva se escondieron, pero ¿qué hizo el Señor? No se horrorizó. El Señor se horrorizó porque estaban escondidos y porque habían cometido le habían fallado su pacto, pero el Señor vino, les cubrió con ropas de piel, la redención. A usted lo único que le cubre verdaderamente y que le cubre delante del Padre en satisfacción es su redención. Cristo, no son sus cambios. Señor, yo soy tal cosa, yo hago tal cosa, yo soy pésima, pero estoy trabajándolo. Y Dios dice, ¿y tú crees que porque estás trabajándolo a mí me impresiona? A mí lo único que me impresiona es que esa debilidad tuya, que eso malo que tú tienes, es cubierto con mi redención, es cubierto con mi gracia, con mi sobreabundante gracia en tu vida. Por eso a Pablo le dicen, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, lo único que Dios dice, no me interesa cuánto tú estés trabajando para superar ciertas cosas, cuánto te esfuerces en obedecerme. Lo que necesita es permanecer en Cristo, unidad orgánica, permanece en Él, permanece en su palabra, practica su palabra y vas a ver cómo este Cristo que nos habita se manifiesta, cómo este Cristo que nos habita, Él nos abrió los cielos completamente, solamente ante Cristo se abrieron los cielos. El único que aprueba a Dios es Cristo. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. El único que aprobó es Cristo. Lo que hace la Escritura es ponernos en Cristo. Lo que hace Dios es ponernos en Cristo para que en su aprobación yo pueda ser parte de. Por eso dice su palabra, escondida está mi vida en Él. En Él. Todo lo podemos en Él porque Él todo lo puede. Él venció la muerte. Entonces, como yo estoy en Él, su victoria es mi victoria. ¡Wow! Dígame usted, ¿quién no quiere un socio así? Que haya llegado tan alto y que en su victoria Él venció hasta la muerte y en esa victoria me inserta a mí. Por eso tú eres más que vencedor porque estás en Cristo. Por eso Pablo decía, lo único que a mí me interesa es ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que viene de la ley, del cumplirla, del portarme bien. No una justicia como los hombres esperan, como estaba interpretado en ese entonces, sino que una justicia que proviene por nuestra fe en Jesucristo. El justo vive por la fe. ¿Y quién es el justo? Aquel que vive por la justicia de Él. Oye, ¿por qué Dios te tiene que escuchar? Dígame usted, ¿por qué Dios le escucha su oración? La pregunta del millón. ¿Por qué Dios te escucha y te responde? Porque tú estás en Cristo y los cielos están abiertos. Hay un acceso directo. Porque Cristo está en ti. No porque tú has superado, no porque yo soy otro. Esto no se trata de... No existe humano que se haga bueno, como dicen que se va a mudar el virus. No existe alguien que se mude en un bueno. Delante de Dios, todos somos iguales. No hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, ni uno. Y por eso Él envió al justo y tomó nuestro lugar y hoy día nos puso en Él.
Por eso el identificarnos con la muerte, con la sepultura y la resurrección y la nueva vida en Él, lo es todo. Eso usted tiene que creer, aférrese a esa palabra. Yo morí con Cristo, fui sepultada, fui resucitado y luego resucité a una nueva vida con su ascensión. Entonces, eso es lo que usted tiene que creer. Y usted cuando cree con todo, o sea, no así como entre que sí, no, pero es que a veces, no, crea. Ahí usted va a empezar a experimentar una nueva clase de pensamiento. La gente lucha por los pensamientos y trata de buscar y meterse en los pensamientos. Pero los pensamientos vienen por causa de lo que usted cree. ¿En qué cree usted? ¿Le cree a Salfato o le cree a la Biblia? ¿Le cree al ministro de Salud, al ministro de Economía o le cree a la Biblia? ¿Usted le cree a su abuelito, a su abuelita más que a la Biblia? ¿Más que a Dios mismo, que la Biblia es su palabra, libro de libros, pero en el fondo es su palabra? Usted tiene que creerle antes que al médico, créale a Dios. Créale a Dios. Todos podrán acomodar las cosas, tratar de tener buena intención. La gente no es mala y no miente por mala intención. La gente a veces por hacerte un bien te oculta ciertas cosas, pero lo que tú tienes que hacer es saber que Dios es veraz, Dios es verdadero y Él es digno de toda nuestra confianza. Amén. Cuando usted empieza a practicar estas cosas, usted va a empezar a ver, como dice la palabra en Romanos 21 en adelante. Léalo, dice que la gente se empezó a hacer ideas bobas, necias en cuanto a Dios. Y esto como resultado les dejó la mente en oscuridad, en confusión. Entonces hoy lo que Dios está haciendo es reformando todo esto para tenernos en nitidez, claridad, certeza. Quiénes somos, quién es Él verdaderamente, con convicción. Quiénes somos en Él, qué es la iglesia, a qué nos vamos a dedicar los próximos años, dónde vamos a ir si partimos de esta tierra con convicción. No con historietas que nos contó la abuelita, que uno dice, bueno, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. No, llegó el tiempo de ser reformados en cuanto a la palabra, que está amor en abundancia y que sepamos, escrito está, yo en esto creo. Yo no creo en lo que el pastor con su buena intención me enseñó. Mucho le amaremos a usted, pero no todo lo que sale de un hombre o de una mujer es 100% Cristo. Hay una probabilidad de que también demos nuestra buena intención, Dios nos ayude, y a usted también con otros, con sus hijos. Pero la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es veraz, digna de toda confianza. Amamos a los hombres y las mujeres de Dios que nos enseñan la palabra. Pero nosotros tenemos que ser como, no me acuerdo si mi amor estás por ahí todavía, los hermanos de Berea eran los que siempre a través iban y confirmaban la palabra, pero no en una actitud de duda, vamos a colar, no con ese espíritu religioso que siempre anda por ahí y que ponen en duda no, es mujer, no, qué título tiene, no, sino que en cuanto a querer saber más de esas verdades. Y no solamente se quedaban con lo que le decían, sino que además querían profundizar más. Y aparece que eran los hermanos de Berea. Tenemos que tener esa actitud, como los hermanos de Berea, sé que son ellos. Ir más allá, querer, si a usted le hablan de algo, usted buscar la concordancia electrónica, vaya al Google. Concordancia electrónica, y en la concordancia electrónica usted pone una palabra y le van a salir todos los versículos que tienen que ver con esa palabra, y ahí usted vaya a su Biblia, marque, y eso le va a ir enriqueciendo, eso le va a llevar, usted tiene que creer la palabra de Dios, y ahí sus pensamientos van a ir acorde a la palabra de Dios. Hoy la gente pierde las batallas en la Biblia, en la mente, en los pensamientos, porque creen de manera incorrecta, creen en tradiciones, creen en cosas que les enseñaron personas buenas. Y lo que menos nos dedicamos a veces es ir en pos de la palabra, porque en ella creemos. Tenemos que aprender, y eso hace que el Señor incremente el recurso en ti y tú puedas también enseñar a otros. Si nosotros no somos, gente que solo nosotros podemos enseñar la palabra, el cuerpo de sí se interactúa.
La revelación tuya va a ser algo que incremente la mía va a ser algo que incremente la tuya. Y así funciona el cuerpo de Cristo, con tanta riqueza. Pero necesitamos ir, cómprese una buena Biblia, pídala por internet. En estos tiempos estamos así. Tenga su marcador, pídale al Señor que podría a través de estos mismos devocionales o las escuelas que usted hace o en la tarde, no sé cuánto es el recurso que usted recibe, pero tomarlo, buscar los versículos, y si hay un versículo que se mencionó, usted ir a la concordancia, sacar más versículos y empezar a armar, y usted va a ver cómo lo que usted cree se empieza a afirmar y sus pensamientos van a entrar en paz para con Dios, en cuanto que usted va a pensar sincronizado con Dios. ¿Y por qué es tan importante? Para que todos los rumores equivocados de Dios se caigan. La verdad de su palabra, Él mismo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de su palabra va a sacar todas aquellas cosas equivocadas que no te dejan accesar a un Dios en plenitud, que no te dejan disfrutar todo lo que Dios tiene para ti en Dios y en la iglesia del Señor. Porque recuerde que toda plenitud de Dios se experimenta en la vida de iglesia. Usted no puede separar a Dios de la iglesia. La plenitud de Dios está en la iglesia, en la práctica de los santos del cuerpo de Cristo. Amén. Le bendigo. Nos vamos a estar encontrando mañana. Mañana sí va a ser a las 8 de la mañana. Y bueno, en la tarde ayer tuvimos un testimonio maravilloso de Claudita y Carlito. Hoy día tenemos otro siervo de Dios ahí contándonos, que nos va a contar su historia. Así que esta semana de testimonios han sido maravillosas. Ver cómo Dios obra, cómo Dios actúa. Queremos extenderla porque queremos que otros también participen y nos cuenten cómo el Señor llegó a sus vidas y todo lo maravilloso que Dios ha hecho. El poder del testimonio. Un testimonio a veces puede más que 10 predicaciones, porque es algo tangible del poder del Señor. Así que usted tiene que aprender, aunque no lo haga por la red social, aprender a contar su testimonio. Que usted sepa que eso va a ser un arma muy poderosa para los demás. Lo fue para Lázaro. El testimonio de Lázaro ganó multitudes. El solo saber que Lázaro había estado muerto y que después estaba vivo hizo que muchos vinieran a Jesús. Entonces su testimonio, aunque usted no lo esté compartiendo en redes sociales, usted no lo tenga a lo mejor, pero la gente va a saber, se entera de lo que Dios hizo en usted de boca a boca, y eso provoca que la gente venga a Jesús, corran a Jesús y vean. Y no solamente después creen por lo que tú le contaste, como también le aconteció a la mujer samaritana, que dice que ya no solamente creían en Jesús por lo que ella les dijo, sino que además porque ellos lo tenían frente a sí. Que nuestro testimonio sirva para que muchos vengan a Jesús y ellos mismos experimenten un encuentro con Él. Amén. Les envío un abrazo, les bendigo y nos estamos viendo mañana.